Pauta de Análisis en la 100.5. Bueno, lo que haga o deje de hacer la Contraloría es noticia hace bastante tiempo. Se ha vuelto una figura, una instancia o una institución bastante admirada o a la que se está atento. Lo que haga con respecto a diversos temas país, ¿no? Que tiene que ver principalmente con transparencia, que es su labor. Para hablar de esto, de Contraloría, pero también para hablar sobre los abogados. Tenemos al presidente del Colegio de Abogados, ex Contralor Ramiro Mendoza con nosotros, a quien le agradecemos enormemente se haya conectado para poder conversar estas materias. Ramiro, qué gusto saludarlo. Claudia Álamo, Gerardo Gómez por acá. Buen día. Encantado, gusto de volver a verlo, Gerardo. Encantado de saludarte, Claudia. Un gusto, Lo que pueda Ramiro. cooperarle, digamos. A ver, Encantado. muchas gracias. Primero, echemos mano a su experiencia como ex contralor. En estos días se están levantando incluso miradas críticas, lo vimos desde parte del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, un poco, no sé si es que la palabra es criticando, pero cuestionando el rol que está teniendo la Contralora Dorothy Pérez, por ejemplo, en el caso de Trinidad Steiner, respecto de haber reprochado la conducta que ella tuvo cuando asume el Ministerio de Seguridad. Entonces la pregunta es si la Contraloría está actuando de acuerdo a su marco o de alguna manera está asumiendo una nueva labor respecto de la política y de otras decisiones. ¿Cómo lo ve usted? Además, como presidente del Colegio de Abogados, ¿cómo está viendo usted esta discusión? Yo creo que eso como es Contralor tiene una faceta y otra como presidente del Colegio de Por Abogados. eso, No tengo nada que decir ahí, ya, digamos. Sí, pero como es Contralor, sí. feliz de poder... yo creo que estas cuestiones están vinculadas con la función en la Contraloría. A mí me parece que la voz en algún minuto cuando fui Contralor, en alguna editorial de algún diario, por ahí salió que la Contraloría, la contralorización de la política. Esto es, digamos, que de una u otra manera, como un órgano institucional, la Contraloría en sus decisiones toca la política y en realidad los políticos buscan entonces que la Contraloría los toque más la política, en realidad como un órgano dirimente, como un árbitro, o con una ventaja, digamos, desde el punto de vista de poder correr con la Contraloría al lado. Y de hecho, la ley orgánica de la Contraloría tiene una norma, que es el artículo 7º, que es bien compleja, porque esta norma, curiosamente, todos somos iguales ante la Contraloría, excepto los parlamentarios. Esa es una cuestión bien extraña, digamos, porque los parlamentarios tienen un derecho a fast track. Es decir, cuando yo voy y le pido algo a la Contraloría siendo parlamentario, la Contraloría tiene que dar una prioridad en la atención al parlamentario porque está encadenada, ¿cierto? Lo que significa poder político, parlamento, presidencia y en consecuencia la ley. Y eso hace que la Contraloría, curiosamente, salga muy rápido a tomar decisiones que dicen relación con impactos en el mundo político. Por una parte. Por nuestro lado, yo creo que también es bien importante que esto parte así, es decir, hay un grupo de parlamentarios el que va a denunciar, comillas, las supuestas ilegalidades de las decisiones de la ministra Steiner cuando asume. Y la Contraloría entonces se ve en la necesidad de tener que decir algo. Y aquí hay una cuestión también que es bien curiosa, digamos, porque acá lo que le piden a la Contraloría es que diga si la actuación de la ministra Steiner está dentro de sus atribuciones. La Contraloría no hace una revisión de mérito, no ve, sino que simplemente dice, mire, yo lo que veo, que aquí está la ley y lo que ella hizo no cuadra con la ley. Eso es lo que dijo la Contraloría. Ahora, ¿podría Pero, haber dicho cosas distintas? Sí, sí, podría haberlas dicho, digamos, pero podría haberlas dicho desde el punto de vista de la oportunidad, porque en realidad la ministra Steiner ya había cesado en su mm, cargo cuando la Contraloría tomó la decisión de pronunciarse acerca de la... Y bien podría haber dicho la Contraloría, mire, como la ministra cesó, yo encuentro que no hay causa de pedir acá, así sí, que me voy a abstener. la pregunta Podría es haber. si la Contraloría tiene que entrar en este tipo de disquisiciones, porque cuando uno escucha a Arturo Esquella o a dirigentes del Partido Republicano, incluso a Carlos Peña en su columna del domingo, cuestiona si este es el rol de la Contraloría. Lo Pronunciarse que pasa sobre... es que nosotros le dimos un rol normativo que dice relación con el control de legalidad y Sí. que eso lo ejerce a través de varias formas. Ujú. Ellos fueron a pedir un pronunciamiento respecto a la legalidad de las decisiones de la ministra.
Y hasta el día de hoy yo entiendo que no existen las zonas, digamos, de exclusión de revisión de legalidad por parte de la Contraloría. Salvo, ¿cierto?, cuando me dicen, oye, no, es que aquí hay núcleos políticos que dicen relación con la discrecionalidad más de fondo. Esas son razones para excluir el control. Y yo no creo que existan razones para excluir el control, digamos. No, no creo que hay ahí una... Ahora, una cosa distinta es que si a mí me molesta que la Contraloría ingrese a esas zonas. ¿Y le Ya. Bueno, molesta? si no queremos que... ¿Y le molesta a Sí, usted? sí, sí. No, yo creo que no. O sea, yo creo que si le pusimos en la carga de la prueba, por decir en términos procesales, una atribución como la que tiene la ley orgánica de Contraloría, y le pusimos además una preferencia a la intervención y a la presentación de los parlamentarios, resulta como curioso que ahora cuando no les gusta el dictamen a algunos, oye, tenemos que ver que estamos sentados con un monstruo, digamos, encima de la mesa. Y yo creo que es malo tratar de ver las atribuciones sustantivas de la Contraloría frente a situaciones que tienen crítica política. Me parece súper natural que pongamos en la discusión si queremos esta Contraloría o este modelo de control de la Contraloría, o queremos este modelo de dirección de la Contraloría, si queremos un órgano unipersonal, un órgano colegiado. Discutamos eso, pero no lo discutamos en zonas calientes, digo yo, porque en Ah. realidad en ese minuto la discusión siempre toma un cariz, que es un cariz que no tiene que ver con el rol institucional, sino que tiene que ver con el rol y la ventaja de la política en las formas de actuación normativa y institucionales en Chile. Usted escucha al ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, conversando con Pauta de Análisis. Entiendo en sus palabras entonces que la Contraloría, en el caso Steiner, por ejemplo, se pronuncia sobre la legalidad, como dice usted, que es lo que le determina la ley. Si es que es legal o no es legal el acto, pero los críticos y los abogados de Steiner dicen no tiene que juzgar lo inconveniente que es que pida los antecedentes, porque eso ya escapa estrictamente a la legalidad. ¿Usted no siente que fue más allá de lo estrictamente legal? Pero esa es la posición de ella, y me parece súper respetuosa, me parece, Sí, pero claro. cada uno quiere hacer su sombra interpretativa cuando hay una interpretación que a uno le fue mal, digamos. Entonces no, yo creo que vamos a estar ahí en ese terreno, que lo decían, porque ya se lo plantearon a la Contralora decidirá, y si ellos quieren Mm, seguir con esto, digamos, ante los órganos jurisdiccionales, Ya. que sigan, digamos, El, pero yo entiendo que no. Ay, perdona, una cosa sí, que, sabes que es bien importante tener encima de la mesa respecto a esto. Cuando yo digo estos modelos de dirección de la mm, Contraloría, sí. estos modelos de actuación de la Contraloría, a mí me tocó en su minuto presidir la Comisión de Modernización, asesora de modernización del presidente Piñera, desde el 2018 al 2022, y en su minuto la comisión sacó un tremendo informe sobre la conveniencia de la dirección colegiada de la Contraloría General en Chile. Hay ahí material. Esta historia reciente que tuvimos, que nos puso Ya. en la disyuntiva de una nueva Constitución 1, una nueva Constitución 2, también discutió un poco el modelo de Contraloría que quiere o necesita el país. Entonces, están ahí los antecedentes. Yo creo que Ya, hay pero material suficiente. Ramiro, ¿Mm? pero en base a cómo vemos la Contraloría actual, ¿ya? Porque la Ujú. Contraloría actual está bien famosa, es la Noruega del Mundial, es decir, todos miran a la Contraloría, todos quieren una respuesta de la Contraloría. Y mi pregunta es, ¿no está ocurriendo ese unipersonalismo? Porque al final de cuentas, quien encabeza la Contraloría es un ser humano que tiene egos, tiene ambiciones, tiene intereses, etcétera. Entonces, no sé si Por eso ve ese por riesgo. eso la propuesta nuestra era que fuera un órgano colegiado en su mm. minuto. Y Ahora, yo creo que ahora es esa es la propuesta. unipersonal, esa es la pregunta. Ahora es unipersonal, y es unipersonal total. El Mm. artículo tercero de la Ley Orgánica de Contraloría tiene una norma de oro, ¿cierto?, que se defiende mucho por la Contraloría, y yo la defendí en su minuto porque era una norma pacificadora y arbitradora del poder que tiene el Contralor al interior de la Mm, organización, que es que todos los funcionarios de la Contraloría son de confianza exclusiva del Contralor. sí. Ya, eso no existe en ningún servicio en Chile, en Mm. ninguno, excepto en la Presidencia de la República. ¿Mm? Ramiro Mendoza, ex Contralor, presidente del Colegio de Abogados, que usted plantea lo mismo que decía el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Él decía que a él le gustaría revisar si es correcto que el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona, o, dice Esquella, deberíamos hablar de un órgano colegiado. O sea, es lo mismo que plantea usted. Pero él añade y dice, hace tiempo que veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. Mi pregunta es, ¿usted también ve algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría?
Yo creo que la Contralora actual ejerce el cargo conforme a la ley, digamos, y cuando se ha tenido algún reproche, que no han sido muchos cuestionamientos que ha tenido, esos reproches se revierten en sede jurisdiccional, digamos. Es cierto que una de las reglas que existe, o una de las dudas que existe, ipso custodio, ¿quién custodia al Contralor? Esa es la pregunta, Mm. ¿cierto?, que normalmente uno hace. Sí. En Chile no hay una acción jurisdiccional específica, no hay un control político, salvo la acusación constitucional en contra del Contralor General, que ha ocurrido y ha funcionado una sola vez durante toda la historia institucional de Contraloría, en el caso del Contralor Vigorena, a fines de la década del 40. Entonces y por lo demás, los tribunales son bien cuestionadores cuando corresponde ser cuestionador. La Contraloría estaba en algunos de estos programas que dicen en relación con el acompañamiento a menores que están en circunstancias de tránsito, en situaciones de transgénero. Los tribunales le impidieron a la Contraloría tener acceso a los nombres de aquellos niños en decisiones jurisdiccionales que fueron zanjadas en el lugar que corresponde, en los tribunales de justicia. Entonces, cuando dicen, oye, pero no tiene control, no, sí tiene control, me gustaría un control distinto. Ah, Mm. bueno, Ah. eso puede ser, digamos, Y, pero de que tiene control, y digamos. con ¿Mm? respecto a las atribuciones actuales que tiene el organismo, porque hubo una discusión, hay que darle más atribuciones a la Contraloría, y ahí aparecen estas voces que dicen, ojo, no darle tampoco un exceso de atribuciones porque pueden pasar estas cosas, son administradas y son encabezadas por personas. Que esta misma relación que yo les decía al principio desde el Mm. punto de vista de los climas para los cambios, ¿Mm? no es bueno pensar en darle más atribuciones a la Contraloría cuando la Contraloría ha acertado en su rol fiscalizador, entre comillas, licencias médicas. Eso es un tremendo acierto de la Contralora, es un tremendo acierto de la Contraloría General. ¿Le debemos dar más atribuciones cuando estamos todos contentos con un hallazgo? Yo creo que no es el momento, no hay que dárselo ni en caliente Mm. ni en frío. Ya. Eso es lo que les quiero transmitir, Esa es la digamos. O sea, recomendación que se está pidiendo en varios otros temas, que por ejemplo sí. hay temas que no se discutan bajo el calor del debate. Lo voy a llevar ahora a su rol como presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Yo Mendoza. sabía que venía Claudia por ahí, digamos. Sí, no hay problema. No, no, no. Lo que Cuéntame. pasa es que recientemente vimos un debate, no recientemente, pero estuvimos nosotros acá con el ministro de Justicia y nos planteaba algo que para el gobierno es bien relevante y tiene que ver con el tema de cuál va a ser aquí la situación, cómo se van a sancionar a los abogados. Entiendo que esto en abril también fue parte de un debate que ustedes tuvieron en el Centro de Estudios Públicos, pero lo que decía el ministro es que se requiere un control ético universal más claro para instalar en todos los abogados, no solo los que están colegiados en el gremio que usted preside, Ramiro Mendoza. Y me parece que ahí él plantea un punto bien relevante a la luz de lo que hemos visto en el caso de cómo han operado varios abogados muy relevantes de la plaza. Me estoy hablando de Luis Hermosilla, de Gabriel Saliasnik. Es decir, hay al menos dando vuelta un cuestionamiento a cómo ha operado, se ha operado ahí el ejercicio de la profesión. Sí, ¿no? ¿Cuál es la pregunta concreta, Eso, la Claudia? Ahí pregunta me perdí. la pregunta es lo que dice el ministro de Justicia, que acá se requiere volver a poner foco sobre los Ah, controles, sobre sí. el control ético obligatorio para los To- abogados. Totalmente de acuerdo. Mire, a ver, aquí la discusión del modelo estuvo centrada durante mucho tiempo en la colegiatura obligatoria. Es decir, mientras la colegiatura era obligatoria, las reglas de control ético, de disposiciones éticas y de sanciones éticas estaban radicadas en el colegio profesional, que era el colegio de abogados de acuerdo a la ley 4409, a otras leyes de principios del siglo XX, etcétera. Pero cuando se rompió la colegiatura obligatoria, se produjo una diáspora de control, digamos, porque en realidad, ¿quién controla a los abogados? Los abogados que quedaron en el colegio de abogados siguieron siendo controlados por el colegio de abogados. Había además muchos colegios de Mm, abogados, como hay hoy día. Entonces, cada colegio de abogados controla éticamente a sus afiliados o asociados. ¿Eso es bueno? No, es malo. Es malo porque en realidad el control está atomizado, eso es malo porque en realidad las sanciones a aplicar mm, dependen de los estatutos de colegio de abogados, y tercero porque las sanciones a aplicar no son relevantes desde el punto de vista de la cautela del ejercicio o el desborde ético de los abogados. ¿Y por qué no son relevantes? Porque en realidad la sanción máxima a la que puede llegar el colegio de abogados es a la expulsión
del colegiado. No deja de ser. A ver, no deja de ser desde el punto de vista moral, Sí, Pero pero ético. desde el punto de vista sustantivo, para el ejercicio profesional, no es un influye. alivio para el abogado incorrecto, porque ya ni siquiera va a tener un juzgamiento, digamos, ético de Y, sus y conductas. puede seguir Y va a poder ejerciendo sin ningún problema. Puede seguir ejerciendo. ese es el problema. Puede seguir ejerciendo sin Claro. ningún problema. No va a ser suspendido el ejercicio bajo ningún aspecto. Y en consecuencia, y además, ya no va a tener el peso de poder ser castigado Ramiro, por su conducta. ¿Ah? el Colegio de Abogados hace 2 semanas, de forma unánime, expulsa a Luis Hermosilla por su conducta ética del Colegio. Perdón, Gerardo, el Tribunal El Ético, Tribunal Ético las del colegio, sanciones, sí. así es, Sí. las sanciones las impone Ya. el Tribunal. Escuché dos cosas. Una, que le parecía muy valorable que se atrevieran a hacerlo, esta instancia, pero también escuché que ¿por qué se demoró tanto en hacerlo? ¿Cómo funciona que tiene tal lentitud esto que Mm. demora tanto tiempo en tomar esa decisión con un hecho que creo que ya vamos para los 2 años desde que lo conocimos? Ujú. Sí, el procedimiento se demoró más de 2 años y ese procedimiento estuvo, esa demora, porque estuvo asociado al reglamento de sanción de procedimiento disciplinario que estaba vigente. ¿Por qué? Porque el reglamento disciplinario que estaba vigente decía de que si había causa penal, la sanción administrativa de ética debía suspenderse hasta que terminara la causa penal. Y ese reglamento fue modificado y por eso que al final esa modificación Mm, por una parte y por el otro, ya que había una denuncia que se estaba tramitando y que surgió con posterioridad a la modificación del reglamento, pudo adoptarse la decisión mm, final. Pero además, yo creo que no solo hay una causa, hay una explicación reglamentaria a la demora, sino que desde el punto de vista, oye, hagamos correr a todas las sedes, digamos. La sede penal tiene sentencia, no tiene sentencia, no tiene sentencia. La persecución penal no ha llegado a ninguna sentencia. Las otras sedes en las que hay investigaciones que dicen relación con el tema del señor Hermosilla, ¿han llegado a un término? No han llegado a ningún término. ¿Qué pero opinión tenía Entonces, usted sobre el curioso. actuar de Hermosilla? ¿Qué opinión tenía usted sobre el actuar de Hermosilla? Es que eso es lo que le corresponde al tribunal. Yo creo que no me corresponde a mm, mí decir unipersonalmente, oye, que no me gusta lo que hizo Luis Hermosilla, me gusta lo que mm. hizo. No, yo creo que Pero hay por un eso que punto, nosotros. perdón, Cuéntame, Ramiro Laura. Mendoza, en razón del tiempo, hablamos con Ramiro Mendoza, ex contralor y presidente del Colegio de Abogados. Una cosa es lo concreto, ¿no es cierto?, el marco legal, ético, frente a la ciudadanía, que lo que ha visto es que acá hubo un abogado muy influyente de la plaza, que el Colegio de Abogados se demoró más de 2 años en sancionar, que ha significado aquí salida de jueces de la Corte Suprema, conversaciones con otros abogados como Gabriel Saliasny, que planteaba el sitio reportea.cl con muchos WhatsApp en el que al menos se genera la sospecha de si había influencia sobre dictámenes de jueces. Todo lo que ha pasado con el caso Hermosilla hacia adelante y el caso Audio, por lo menos frente a la ciudadanía, abre una pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Colegio de Abogados frente a toda esta nube de Sí, sospechas de un accionar? sí, Que a lo menos uno podrá sí. decir, mire, sabe que parece que no era ético el accionar, A ¿no? ver, Y a ahí ver, el yo creo que colegio, digo, puede haber un argumento jurídico, pero hay un argumento respecto a la ética. sí, sin duda. Y Y- el colegio ha reaccionado desde el punto de vista ético de una forma. A ver, yo creo que aquí hay que ponerse en una reflexión, Claudia, y la reflexión dice relación con la multicausalidad de la deficiencia ética que tiene la profesión. Y esa multicausalidad yo creo que tiene un eje principal, que es la formación jurídica. El Colegio de Abogados no forma a los abogados. Los abogados vienen formados por las universidades. Y si los abogados vienen mal formados por las universidades, en una pandemia de abogados, ¿cierto? Que mm, significa la incorporación anual de 5.000, 4.800, 5.200 abogados al año en un universo de más de 30.000 estudiantes mm, de Derecho en Chile, hay un problema que no tiene que ver con el sí, colegio, hay un problema que tiene que ver con las mm, universidades y la formación de abogados. En esa línea, nosotros estamos haciendo un pequeño aporte sobre la base de hacer un consorcio ético universitario, es decir, transmitirle a las mm, universidades la importancia del estatuto ético del Colegio de Abogados, que por lo demás es fuente material mm, del derecho en Chile. Los tribunales, cuando sancionan conductas éticas de abogados, lo hacen aplicando el código del Colegio de Abogados.
el código ético. En consecuencia, hoy día tenemos 12 universidades con las que estamos interactuando para poder incidir algo en la calidad de los abogados, al menos éticamente, en el ejercicio de la profesión. Entonces yo creo que nosotros, que somos un grupo bien pequeño, estamos tratando de hacer una intervención que tiene un eco en la medida que las universidades se tomen en serio esta Sí. cuestión. Y en la medida que las sanciones que apliquen los Sí. tribunales sean realmente correctivas, Tenemos digamos, que, se ¿no? nos fue el Así tiempo, que, pero quiero solo la pregunta bien concreta y cortita. ¿A los abogados cuéntame. les importa lo que diga el Colegio de Abogados? Es decir, para ser muy directa, ¿influye? ¿Es un órgano influyente o es o está siendo un órgano formal? No, yo creo que está siendo un órgano influyente desde el de dos puntos de vista. De la formación, en lo que nos interesa ¿Ya? formar éticamente a los abogados, y segundo, ¿cierto? Desde el punto de vista de que los abogados se han ido dando cuenta de que el colegio no solo tiene que ver con la ética, sino que tiene que ver con el trato y la dignidad que reciben de parte de de Bien. los órganos estatales. Una de Ramiro las Mendoza. funciones que nosotros hacemos son el conocer los amparos profesionales, que es una vertiente importante de la existencia del colegio, porque resguarda la dignidad del profesional Bien. en el ejercicio ante los tribunales y ante las instituciones del Estado. Creo que todavía tenemos un peso importante en la forma como se hace, cómo se explica y cómo se aplica el derecho en Chile. Así que, por Bien, lo menos hasta ahora. Ramiro bien. Mendoza, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Que esté muy bien, muchas gracias. Encantado Gracias. de verlos, Lo que estén mismo. muy bien, Gracias, ¿ah? Que Ramiro esté muy bien. Mendoza. Adiós, Que esté muy chao. bien. Adiós.